Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7, ATC, Argentina Televisora Color, para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, directamente desde el Congreso Nacional. Va a hacer su ingreso a este recinto el señor presidente de la Nación Argentina, doctor Raúl Alfonsín. Para dejar inaugurado el 107º período de sesiones ordinarias y ante la honorable Asamblea Legislativa hará uso de la palabra a continuación el señor presidente de la Nación Argentina. Habla el doctor Raúl Alfonsín. Congreso. Nos aproximamos silencio, por favor. Silencio. Honorable Congreso. Nos aproximamos a un acontecimiento histórico, como lo es una sucesión presidencial en los marcos de la normalidad institucional. Siempre pensé, y lo dije varias veces, que la prueba decisiva del éxito del camino iniciado en 1983 era llegar a las elecciones de 1989. Lo que no se pudo conseguir en los períodos constitucionales iniciados en 1952, en 1958, en 1963 y en 1973, estamos a punto de lograrlo ahora. Casi siempre en las campañas presidenciales de esos años, el repudio a quienes habían ocupado el poder ilegalmente unificaba a los candidatos en competencia. El adversario, el culpable, estaba fuera del sistema. Era aquel que había usurpado por la fuerza la voluntad ciudadana. Hoy las circunstancias son distintas.
Un gobierno legítimo va a dejar su lugar a otro gobierno legal y, por lo tanto, los adversarios se definen dentro del sistema, ofrecen su propuesta y, lógicamente, tratan de refutarla de sus oponentes con todos los argumentos a su alcance. Son las reglas de juego del pluralismo, de la competencia política, que afortunadamente vivimos hoy como algo natural. Bienvenidos, entonces, los fragores de las contiendas partidarias por ideas, por programas, por proyectos. Ese y no otro es el funcionamiento cabal de la democracia por la que tanto hemos luchado. En esa competencia cívica, el gobierno que concluye su mandato es necesariamente un protagonista más, un objeto de examen, de apoyos y de rechazos. Su acción se ubica en el ojo de la tormenta. Lo sé bien y así lo asumo. ¿Cómo no saber también que en las situaciones de tan grave crisis como las que padecen las democracias pobres de América Latina, la Argentina entre ellas, los gobiernos que se hacen cargo de las mismas inevitablemente se transforman por acción o por omisión en los chivos expiatorios de las frustraciones particulares o colectivas? Me hago cargo de todo esto y, por lo tanto, no puedo ignorar hasta qué punto arrecian en este momento las críticas al desempeño gubernamental. Ellas se fundan en cuestiones objetivas que afectan la vida cotidiana de los argentinos, en las que caben, por supuesto, responsabilidades personales que no evadiré, pero también en un inevitable endurecimiento de la campaña electoral. Creo justo, sin embargo, que se haga otro reconocimiento. Todas las críticas que se efectúan, por más airadas que fueren, que llegan a veces hasta el agravio, pueden ser expuestas y difundidas con total libertad. No hay temores, porque nadie las acalla desde el Estado con ademanes autoritarios, como sucedió entre nosotros siempre o casi siempre. Quiero rescatar aquí una excepción, la de la ejemplar presidencia de Arturo Illia, cuya límpida tolerancia frente a los disensos fue finalmente abatida por el despotismo. Hoy hemos recuperado ese brioso viento de libertad como un capital común que ningún ciudadano quiere perder a cambio de cualquier espejismo que se le ofrezca como dádiva. Nadie puede cuestionar, pues, la legitimidad del disenso y el derecho a la crítica por parte de la oposición, como tampoco puede ésta desconocer el clima de libertad en el que se desenvuelve. Pero abundan hoy en la Argentina las instigaciones a ignorar esta realidad, instigaciones que responden a supervivencias de una mentalidad autoritaria que ha gravitado de un modo determinante sobre buena parte de nuestro pasado. Una mentalidad que no se distingue ciertamente por apreciar las virtudes de la democracia. A lo largo de las últimas 3 generaciones, los argentinos hemos vivido sometidos a pesadas influencias antidemocráticas. Formas variadas de autoritarismo, sectarismo, oscurantismo, exclusivismo, fundamentalismo han ejercido durante esa etapa un poder modelador sobre nuestra personalidad nacional y sobre la personalidad individual de cada uno de nosotros. En este marco histórico se han sucedido dictaduras e intervalos constitucionales, pero con la particularidad de que casi todos estos últimos exhibieron también, tanto en el comportamiento de los gobiernos como en el de las oposiciones, estilos y modalidades propios
de aquella cultura autoritaria que pujaba por prevalecer en el país. De este modo, nuestro pasado reciente se ha distinguido desde 1930, no solo por el recurrente empleo de la fuerza para derribar gobiernos constitucionales, sino también por la peculiaridad de que aún a través de esos gobiernos constitucionales lograban abrirse camino prácticas y conductas derivadas de la misma cultura política que inspiraba al golpismo. Nuestra vida nacional de los últimos 60 años incluyó así, al lado de las tan numerosas dictaduras, gobiernos constitucionales con presos políticos, provincias intervenidas, universidades avasalladas, sindicatos sometidos a control estatal, desbordes represivos, bandas parapoliciales, práctica sistematizada de la tortura, estado de sitio endémico, correspondencia violada, ejercicio ilimitado del espionaje interno, medidas encaminadas a impedir la libre expresión de ideas. El autoritarismo, la violencia y la arbitrariedad eran norma de las dictaduras y al mismo tiempo tentaciones a las cuales se cedía con deplorable frecuencia durante los interregnos constitucionales a partir de un firmamento cultural que por momentos parecía ser común a los dos modos de gobernar el país. Sobre este trasfondo histórico, la experiencia iniciada en la Argentina el 10 de diciembre de 1983 cobra significados, valores y méritos que no pueden ni deben ser ignorados. El gobierno que presido es el primero en la entera historia del país que llega a las postrimerías de su mandato sin presos políticos, ni leyes persecutorias, ni órganos de prensa clausurados, ni policías bravas, ni interventores instalados en provincias, sindicatos o universidades. Ni un solo gesto de nuestra trayectoria en el poder reflejó las inclinaciones autoritarias de las que estuvieron plagados gobiernos constitucionales del pasado. Ni un solo paso dado por nuestra administración ha estado encaminado a oprimir, a amenazar o intimidar. Nunca ha disfrutado el país de una democracia tan plena, tan diferenciada de todo modelo dictatorial y tan merecedora por ello de ser defendida. Digamos, en adición a todo esto, que nos tocó administrar el país en medio de la mayor y más profunda de sus crisis económicas, más precisamente en medio de una crisis estallada mundialmente en el campo de las relaciones entre el norte y el sur, una crisis que ha acentuado hasta extremos inadmisibles el preexistente equilibrio de tales relaciones, bloqueando las ya precarias vías de crecimiento que habían conseguido abrirse en el vasto mundo emergente. Nuestro país está sufriendo su cuota de esta crisis, que tiene expresiones todavía más agudas en el resto de Latinoamérica y que ha traído consigo graves situaciones de intranquilidad social, a caballo de las cuales la oposición política al sistema desencadenó infames campañas desquiciadoras. En un país donde el ejercicio de facto o constitucional del poder estuvo tradicionalmente asociado con la tentación de preservar el orden mediante recursos autoritarios, a nuestro gobierno le tocó en suerte un momento histórico más cargado que cualquier otro de elementos propicios para la tentación. En otros términos, nuestro gobierno no solo se distinguió por haber resistido esas tentaciones,
sino también por haberla resistido cuando ellas estaban en su momento histórico de mayor fuerza, de mayor apremio. A la peculiaridad de haber preservado en la Argentina una democracia integral y sin resquebrajaduras durante todo un periodo presidencial, hemos sumado la peculiaridad aún más notable de haberlo hecho en medio de las mayores incitaciones objetivas a no hacerlo. Creo que estamos en nuestro derecho si pretendemos que esta labor sea reconocida en todo su valor. Y no me cabe la menor duda de que reconocerlo en todo su valor significa reconocerlo como algo excepcional en el conjunto de nuestra historia patria y como algo excepcional también en América Latina. Es cierto que en el campo económico hemos recogido una nación en crisis y que muy probablemente entreguemos al próximo gobierno una nación en crisis. No hemos conseguido superar la crisis económica y esto en parte podría atribuirse a errores nuestros, pero se debe principalmente, repito, al hecho de que nuestra crisis es parte inseparable de una crisis estructural mundial cuya solución solo podrá emerger de grandes iniciativas colectivas que abarquen a enteras regiones del planeta con centenares de millones de personas involucradas y nunca de una iniciativa singular. Sin embargo, estamos asistiendo a un curioso fenómeno político-cultural de distorsión evaluativa que muestra a algunos políticos ciertas concentraciones de poder corporativo y muchos medios de difusión asociados consciente o inconscientemente en una gigantesca campaña de acción psicológica apuntada a presentarnos como un gobierno cuya característica central, distintiva y definitoria es la de no haber superado la crisis económica y no la de haber cumplido aquella epopeya democratizadora en circunstancias tan terriblemente adversas a su realización. Se están desplegando esfuerzos inauditos que son motivo de estupefacción para observadores extranjeros por descargar sobre nosotros, en función de aquella subsistente crisis económica, un odio popular que normalmente solo se destina a las tiranías. No se advierte hasta qué extremo se pretende renovar pasados sometimientos del pueblo argentino a una tabla de valores autoritarias al tratar de imponerle un criterio de evaluación semejante. Es indudable que una cultura política en la cual se asignen valores supremos a la democracia, la libertad y la convivencia pluralista no puede alimentar odios viscerales y sentimientos de irreductible antagonismo frente a un gobierno como el nuestro. Como es indudable que el empeño en alimentar de todos modos odios y sentimientos semejantes a nuestro respecto solo puede instrumentarse fomentando una cultura política que no asigne valores supremos a la democracia, la libertad y la convivencia pluralista. No me siento alarmado por la suerte que este tipo de antagonismo pueda reservar a mi persona o aquella parcialidad que me incluye, sino por la suerte que podría reservar al sistema político cuya preservación hace a los intereses y los ideales de todo el arco democrático argentino. La tarea principal que nos encomendó el país en 1983 fue construir una democracia. Con la cooperación de casi toda la sociedad, nos entregamos a esa tarea y hemos tenido un éxito tal que hoy el país se ha olvidado de cuáles eran sus preocupaciones, sus dudas, sus ansiedades en 1983.
Hoy todo nos parece natural. Nos parece natural que el gobierno esté por concluir su periodo constitucional. Nos parece natural que no haya estado de sitio. Nos parece natural que cada uno pueda decir lo que quiera. Nos parece natural que no haya proscripciones. Nos parece natural que no haya presos políticos. Nos parece natural que no haya provincias intervenidas. Nos parece natural que no haya sindicatos intervenidos. Y yo creo que está bien que todo esto nos parezca natural. Así debemos considerarlo de ahora en adelante. Sin embargo, todo esto junto no se había dado nunca en nuestra historia. Honorable Congreso, yo sé que se viven horas decisivas en materia económica a pocos días de las elecciones presidenciales. Sé que solo deberían ser horas de alegría, pero se han transformado también en horas de ansiedad. El Estado está desequilibrado en sus cuentas y con un financiamiento decreciente. A ello ha contribuido la incertidumbre política sobre el rumbo que seguirá la economía en el futuro. No podemos negarlo. Hay desconfianza e inseguridad. Las consecuencias pegan de lleno en los hogares argentinos y sobre todo en los más humildes. La inflación se ha acelerado y eso provoca desazón. Quiero decir ante esta Asamblea que no nos vamos a quedar quietos. No vamos a mirar pasivamente esta situación que solo beneficia a los enemigos de la democracia. Hemos decidido tomar el toro por las astas. En las próximas horas, la sociedad argentina conocerá las decisiones del gobierno. Ellas representarán nuestra firme voluntad de estabilizar la economía, de restablecer definitivamente el orden, de proteger a los desprotegidos, de garantizar la transición democrática hasta el 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo presidente. Estoy convencido que para esta causa vamos a contar con la ayuda de todos, porque es una causa noble. Contaremos con los recursos financieros excepcionales para el sector público, cuyo funcionamiento está en peligro por la crisis coyuntural. Esos recursos aventarán toda duda sobre nuestra capacidad de cumplimiento de las obligaciones. Al mismo tiempo, para enfrentar esta emergencia fiscal estamos enviando al Parlamento un conjunto de iniciativas para librar la batalla decisiva contra el déficit fiscal. Vamos a cerrar los desequilibrios. Vamos a entregar un sector público sano. Las medidas de tipo cambiario que pondremos en práctica no dejarán dudas sobre nuestra vocación por promover las exportaciones y la producción. Pero quiero asegurar también que los ajustes que sean necesarios se harán sin descargar el peso de la crisis sobre los sectores más postergados de la sociedad. Porque somos sensibles a los problemas sociales, seremos severos en nuestra política de precios y de abastecimiento, así como seremos severos en el cumplimiento de los objetivos fiscales y financieros. Honorable Congreso, como ciudadano encargado del Poder Ejecutivo en estos años difíciles de una transición que no es solo política, sino también económica y sobre todo sociocultural, quiero ejercer un derecho, el de reflexionar ante los representantes del pueblo sobre la obra de gobierno, sin triunfalismos, pero sin aceptar resignadamente que nada se ha hecho, que estamos peor que antes, que en última instancia, y aunque no se lo diga, esta difícil transición hacia la democracia no ha valido la pena. Y no se trata de soberbia, de orgullo personal, de obcecación. Se trata sobre todo de ayudar a que no se impulse a bajar los brazos a las mujeres y a los hombres argentinos,
especialmente a nuestros jóvenes, y que la agresión verbal a este gobierno, que ha cubierto solo el primer tramo de un largo camino que deberán continuar otros hacia la consolidación de un sistema de libertad en la Argentina, no se transforme en un cuestionamiento global de la democracia como forma de vida.